¿Qué tanto usted tiene en cuenta el género y la diversidad sexual para hablar de conflicto armado en Colombia? Colombia, un país marcado por la guerra y el conflicto armado. Es necesario poner sobre la mesa temas de género y diversidad sexual para que podamos reconciliarnos como sociedad, mediante la escucha activa de testimonios y el reconocimiento de todo el contexto del conflicto. Y es que el género ha jugado un papel muy importante en la historia del conflicto armado colombiano, vulnerando en mayor medida los derechos a una vida digna de las niñas y las mujeres en Colombia. De acuerdo con el RUE, Registro Único de Víctimas, las mujeres y las niñas representan el 92.5% de las víctimas registradas por esta entidad. Por su parte, 1.154 personas que fueron registradas por la Comisión de la Verdad fueron víctimas de violencia sexual. El 10% fueron hombres y el 89% fueron mujeres. No solo eso, las mujeres en los territorios son quienes se encargan de la maternidad y el hogar. En la guerra fue clave dominar a las mujeres para tener el control de los territorios. Así lo explica la Comisión de la Verdad. Los actores armados comprendieron rápidamente que para controlar los territorios implicaba controlar a las mujeres. Para esto era necesario controlar su vida y su cuerpo y romper el tejido social. Además de romper con las tradiciones y con toda la cultura de la que provienen cada una de estas mujeres. Esto evidencia la gran violencia que han vivido las mujeres durante este periodo. Y a esto se le suma que cuando una mujer quiere hablar, ha sido silenciada, que cuando quieren contar sus historias han sido rechazadas y que cuando han querido rehacer su vida han sido juzgadas. Entonces, ¿cómo reconciliarnos? ¿Cómo lograr el perdón? ¿Sabe usted qué es la teoría queer? La teoría queer se centra en la discusión sobre género y sexualidad, buscando criticar las estructuras de la sociedad que forman la identidad. Esta teoría ha planteado diversos análisis y conceptos que permiten entender la sociedad y a nosotros mismos. La performatividad tiene el objetivo de hablar de sujetos e identidades desde los discursos de la sociedad. Es decir, el mundo se adecúa a lo que decimos. Esto da a entender que el género es solo una construcción social y que en realidad no existe. Esto también se puede trasladar a los roles que se generaron durante el conflicto. Por ejemplo, cuando juzgamos a un exguerrillero y lo deshumanizamos a tal punto que no vemos que es una persona que también sufrió de la violencia. O cuando se juzga a una mujer que durante ese tiempo se le dio el rol de ser un juguete de placer y entretenimiento, convirtiéndolas en casi un objeto para poseer. La performatividad nos deja ver cómo se han formado los prejuicios, cosa que genera miedo. Miedo a decidir simplemente ser en una sociedad después de un largo periodo de violencia, y nos muestra cómo la sociedad por estos constructos no es capaz de aceptar y tolerar. Este concepto nos abre a otra perspectiva, que propone una sociedad más libre, más inclusiva y menos prejuiciosa. De igual manera, es importantísimo hablar de diversidad sexual. En el contexto de la guerra, para la comunidad LGBT estuvo paila, porque la violencia del conflicto se le suma a una ya existente en su contexto, a la discriminación y opresión por parte de su familia y comunidad. Imagínense, usted es una persona trans en el contexto de la guerra, lidiando con una familia ultraconservadora, donde es dificilísimo hacer la transición y donde tienes que cumplir un montón de expectativas. Y más encima te llega la guerrilla, te mata a tus seres queridos, te utiliza y te reprime completamente de tu identidad. Pero bueno, solo imagínense. Para una mujer trans, vivir en un cuerpo de nosotras, construido, que ha tenido una formación, que ha tenido una transición, es difícil. Es vivir en peligro permanente, es vivir en amenaza permanente, es vivir en desplazamiento permanente, es ser discriminada permanentemente. El sistema sociocultural de antaño todavía es muy radical y no permiten y no dejan y ellos no están de acuerdo que nosotros digamos que existamos. En el conflicto fueron claves en el control de los territorios y sobre todo como forma de estructurar una moral y una política. Así lo expresa la Comisión de la Verdad cuando dice: cada grupo con un patrón particular,
Persiguió a las personas LGBTIQ+, en razón de sus orientaciones sexuales e identidades y expresiones de género no normativas, para consolidar un control poblacional en los territorios, mediante la imposición o reafirmación de un orden moral, social, político, económico y militar que consideraba correcto. De hecho, relacionado con lo anterior, la teoría queer ya se había planteado ese problema de la normalidad, donde se explica que para construirme a mí mismo es necesario diferenciarme del otro, para así construir lo que es lo normal y diferenciarme de lo anormal. A diferencia de lo que uno podría pensar, existen categorías como la raza, porque hay racismo. Si no hubiera una discriminación a los otros, no hablaríamos de raza o de género, y tampoco existiría tal cosa como lo normal. En el conflicto armado se hizo una fuerte discriminación a la comunidad LGBT para la formación de lo correcto. Este análisis de la normalidad permite ver cómo esas diferenciaciones que se hicieron durante ese periodo formaron muchos privilegios y aislaron a las personas anormales. Colombia me llora. Cohibirte de un deseo, de un vestir, cohibirte de expresarte, tratar de no ser una persona amanerada. Tenías que ser masculino, sí o sí. Crecer en medio de eso es la presión más grande, o sea, es el infierno más grande que vive un ser humano, déjeme decirlo. De hecho, no se vive, se sobrevive en medio de la zozobra. Entonces, la reconciliación implica la reestructuración de lo normal, para dejar de discriminar y que las víctimas puedan sentirse parte de la sociedad. Con todo lo mencionado anteriormente, observamos que las personas de sexualidad diversa se han sentido fuertemente excluidas y oprimidas por el conflicto armado. Consideramos que la teoría queer ayudaría a romper estos prejuicios y estereotipos que el conflicto ha dejado, y que las personas que no se han sentido representadas tengan la oportunidad de sentirse parte de la comunidad. Para cerrar, queremos invitarlos a que como jóvenes hagamos uso de las redes sociales para difundir información, visibilizar todas las vivencias del conflicto armado, para que las víctimas por fin puedan ser escuchadas y sus vivencias no se queden archivadas. Los invitamos a retomar la teoría queer en el sentido crítico y reflexivo que ésta propone, el cuestionamiento constante de cómo funciona la sociedad y la visión crítica e interpretación diferente del mundo en el que vivimos. Nosotros como jóvenes y agentes de cambio debemos empezar a repensarnos como individuos y como sociedad frente a las ideologías que han sido mantenidas en la cultura durante los años. Los jóvenes tenemos la responsabilidad de ser agentes activos en toda esta situación, cuestionarnos sobre lo que pasó tanto interior como exteriormente. ¿Realmente se acabó la violencia porque se acabó el conflicto? ¿Cómo yo estoy participando en conductas discriminatorias? ¿Qué estoy haciendo para detener discursos violentos en personas cercanas a mí? Debemos ser más participativos en las decisiones que van a dirigir el rumbo a la reconstrucción del país, tomando distancia de la cultura para ser más asertivos en esa proyección. Y también a crear símbolos y a crear espacios de discusión con sus personas más cercanas. Nuestra labor es seguir luchando por la inclusión de cada una de las personas que constituyen y forman nuestra sociedad. Seguir teniendo la mente abierta y respetuosa hacia los distintos puntos de vista y buscar una reconciliación como país. Pero sobre todo a seguir siendo una generación reflexiva frente a nosotros mismos y frente a nuestro contexto. Implica reestructurar lo normal para dejar de discriminar. ¿Ya?